Los aspectos económicos son sin duda la parte más importante del OLE. La carga de los parámetros económicos comienza en la hoja 1 cargando los costos de los cultivos forrajeros y los costos y precios de los alimentos externos. Tenemos que ir entonces a la parte derecha de la planilla de la hoja 1 de potencial alimentos a encontrarnos con este recuadro del cual ya habíamos hablado en el bloque 1. Como vimos, los costos de los cultivos forrajeros perennes se ingresan por kilo de materia seca aprovechable. Veamos el ejemplo del cálculo del costo del kilo de la materia seca aprovechable de la alfalfa. Vamos a revisar muy rápidamente cómo arribar al costo del kilo de la materia seca aprovechable de la pastura de alfalfa del ejemplo planteado. Este mismo procedimiento puede seguirse para cualquier cultivo forrajero perenne. Los recursos perennes tienen en el primer año todos los gastos asociados a la implantación, todos los insumos y labores con su cantidad por hectárea y su precio unitario, arribando al monto con el que cada uno impacta en la hectárea de cultivo en la fase de implantación. Una vez implantado, el cultivo perenne tiene normalmente labores de mantenimiento que también tienen sus propios insumos y costos que se repetirán año a año. Para el ejemplo planteado, una pastura de alfalfa que dura 3 años tiene un costo de implantación, el mantenimiento que se repite durante todos los años de duración de la pastura, el costo total de la hectárea dividido los kilos que produce el recurso a lo largo del tiempo da el costo por kilo de materia seca y si se pondera por el aprovechamiento se llega al costo por kilo de materia seca aprovechable. Ponemos entonces aquí el valor de $0,043 por kilo de materia seca aprovechable para la alfalfa. Revisemos entonces rápidamente cómo hacer para el caso de la alfalfa con destino a heno. Para el caso de la alfalfa con destino a henificación de nuestro ejemplo, seguiremos un camino muy similar al de la alfalfa para pastoreo. Los costos de la etapa de implantación son los mismos, los costos de mantenimiento son los mismos. Vamos a suponer que uno de estos cortes de desmalezado es un corte que se termina utilizando para confeccionar heno. Se agrega la labor de hilerado y confección del heno. Están, como vimos antes, los mismos gastos de implantación y mantenimiento anualmente, están los mismos kilos y se llega al mismo costo del forraje, pero se suma el costo de la henificación que surge de aquí. El costo del heno entonces suma la producción del forraje más la labor de confección de la reserva y luego se pondera por el porcentaje de aprovechamiento propio del heno, llegando así al kilo de materia seca aprovechable de alfalfa henificada. Cargamos entonces el valor de $0,056 por kilo de materia seca aprovechable de heno de alfalfa y ahora vamos a ver rápidamente cómo calcular para los cultivos anuales los costos por hectárea, avena, sorgo forrajero y maíz para silo para nuestro ejemplo. Para los cultivos anuales todo es más sencillo. El OLE para estos casos nos solicita el costo por hectárea de cultivo. Para esto solo es necesario listar los insumos y labores y multiplicar las cantidades por hectárea por los costos o precios unitarios, llegando así al impacto que tiene cada uno en la hectárea. Sumando esta columna se llega al costo final por hectárea de cultivo. El caso del sorgo forrajero es idéntico al de la avena: insumos y labores, cantidades por hectárea, costos o precios unitarios, impactos de cada uno en la hectárea y la suma da el costo de la hectárea de cultivo. Para el maíz para silo, por ser un cultivo anual, el costo se calcula de la misma forma que para los cultivos anuales de avena y de sorgo forrajero antes vistos. Se listan todos los insumos y labores, la única salvedad aquí es que hay algunas labores que son propias de la confección del silaje, cantidades por hectárea, precios o costos unitarios, impacto de cada uno en la hectárea y la suma da la hectárea de cultivo ya con la reserva confeccionada. Cargamos entonces los valores resultantes de los cálculos que vimos recién. Nos
queda entonces cargar los precios de los alimentos externos. Vamos a recordar algunas cuestiones relacionadas con estos alimentos cuando cargamos los parámetros físicos. Es importante que veamos que a ambos recursos les habíamos puesto 98% de aprovechamiento. Esto es porque deberemos ponderar el precio de compra por el porcentaje de aprovechamiento. En el caso del maíz, el precio de compra es de $140 por tonelada, es decir, de 14 centavos de dólar por kilo. Para llevarlo a materia seca tenemos que dividirlo por el porcentaje de materia seca y esto a su vez tenemos que dividirlo por el porcentaje de aprovechamiento para llevarlo a kilo de materia seca aprovechable. Es así que el grano de maíz nos termina quedando en $168 por tonelada de materia seca aprovechable. Para el expeller de soja, el procedimiento es exactamente igual. El valor de compra es de $246 por tonelada. Si lo dividimos por el porcentaje de materia seca, lo llevamos a materia seca, y si lo dividimos por el aprovechamiento, lo llevamos a materia seca aprovechable. Ese termina siendo el valor del kilo de la materia seca aprovechable del expeller de soja. Una vez que hemos llegado a este punto, fíjense qué interesante toda la información que hemos obtenido. Si sumamos toda esta columna, vemos que para el sistema que estamos simulando, por año se gastan $823,81 por hectárea en producir y comprar alimentos. Si lo calculamos por kilo de materia seca aprovechable, cada kilo de materia seca aprovechable promedio de este sistema simulado está en 9,1 centavos de dólar. Este es el valor final de la megacaloría aprovechable de energía metabolizable del sistema. Y este es el valor final del kilo de proteína bruta aprovechable del sistema. Estos son los valores que, junto con los valores físicos que habíamos visto en el bloque anterior, nos terminan ayudando a caracterizar la oferta forrajera del sistema, tanto en términos físicos como económicos. Si queremos bucear un poquito, podemos ver, por ejemplo, cuánto impactan los alimentos comprados en relación a todo lo que se gasta por hectárea por año. Como se puede ver acá, es más del 50%. También se puede ver cuál es el kilo de materia seca aprovechable más barato. Podemos ver cuál es la megacaloría aprovechable más barata. Podemos ver cuál es el kilo de proteína bruta más barato en términos aprovechables. Y así, digamos, se pueden sacar un montón de conclusiones que pueden ser útiles a la hora de tomar decisiones o a la hora de planificar el sistema. Retornamos entonces a la página de inicio. Vamos a dirigirnos ahora a la hoja 4. Ya tenemos cargadas las 3 primeras. En esta hoja se cargarán datos relacionados con las mejoras y la maquinaria que está relacionada con la producción lechera. En el primer recuadro tendremos que cargar el valor a nuevo de la instalación de ordeñe junto con todo el equipamiento incluido en ella. La única salvedad es que este valor debe expresarse por hectárea total del predio. Para nuestro ejemplo, $525 por hectárea. En el segundo recuadro tendremos que evaluar todas las restantes mejoras del predio, esto es, viviendas, aguadas, comederos, cercos y demás instalaciones y mejoras que estén por fuera de la instalación de ordeñe. Para nuestro ejemplo, $465 por hectárea. En el siguiente casillero deberemos cargar el valor a nuevo de la maquinaria que está relacionada con la actividad lechera. Aquí sí es el valor total. Para nuestro ejemplo, $35.000. Luego hay que especificar cuánta es la superficie ganadera del predio que estamos simulando. En el último recuadro tenemos que poner cuántos tractores están incluidos en la maquinaria que consideramos más arriba. Yo voy a suponer un tractor para nuestro ejemplo. En el siguiente renglón tenemos que poner la potencia promedio en HP
de todos los tractores. En este caso es solo un tractor, pongo su potencia. De ser más de uno, tengo que promediar. En este casillero tenemos que ingresar el promedio de horas de funcionamiento de los tractores diariamente. En el último casillero tenemos que ingresar el precio del combustible, esto es libre de IVA. Una vez que cargamos todos estos valores, podemos regresar a la página de inicio para continuar. Vamos entonces a la hoja 5. Esta es la hoja que nos permitirá arribar a los resultados económicos, pero antes hay que cargar en el recuadro de arriba algunos datos. Los primeros 4 renglones corresponden a los precios unitarios de los productos comercializados en este sistema de producción. La leche, las vacas de rechazo, los machos jóvenes y las hembras jóvenes, como ya vimos antes. En el quinto renglón tendremos que especificar el precio de una vaquillona adelantada, esto es, una vaquillona preñada y próxima a parir. A partir de este precio se valorizará la diferencia de inventario del sistema. ¿Por qué utilizamos el precio de la vaquillona para evaluar la diferencia de inventario? En el caso de que nuestro rodeo esté decreciendo, nosotros deberemos comprar vaquillonas para mantener nuestro rodeo estable en número de cabezas. En caso de que nuestro rodeo esté creciendo, lo que tendremos será un excedente de vaquillonas que pueden ser vendidas y tienen su valor de mercado. Carguemos hasta aquí los valores que corresponden a nuestro ejemplo. Como ustedes habrán podido ver, una vez que ingresamos los precios de los distintos productos del sistema, ya se produjo algún movimiento en el resto de la planilla. Para el caso de los ingresos brutos, ya teníamos la información física calculada, según vimos en el primer bloque, y al ingresar la información de precios ya tenemos toda la información necesaria para calcularlos. Para nuestro ejemplo, los ingresos por venta de leche constituyen el 89,8% del ingreso bruto total del sistema. En el caso de la carne, representa el 8,6% del ingreso bruto y la diferencia de inventario es el 1,6%. Diferencia de inventario es, recordemos, ese 2% de crecimiento de rodeo anual que habíamos visto en los resultados físicos y que ahora ya está valorizado según el precio de la vaquillona que nosotros ingresamos aquí. Es importante que ustedes aprecien que los resultados en dólares por hectárea están expresados de dos formas diferentes. Una, y que es la más importante, la que vamos a usar para toda la toma de decisiones, es dólares por hectárea del tambo total o predio total, y la otra es dólares por hectárea vaca total. Esto es proyectar todo el ingreso del predio a solamente la superficie que está ocupada por las vacas totales. Para nuestro ejemplo, recuerden, era ese 80% de la superficie total que estaba ocupada por las vacas totales. Ya tenemos calculados entonces los ingresos brutos y ahora vamos a empezar con el cálculo de los gastos. Como ustedes pueden ver, ya algo figura aquí. Esto viene de los gastos de alimentación que fueron calculados en la hoja 1 y de los gastos relacionados con la maquinaria de suministro o maquinaria relacionada con la actividad lechera, que fue la que detallamos en la hoja 4. Nos resta entonces calcular el resto de los costos: mano de obra, otros gastos directos, arrendamiento y otros gastos de estructura. Como ya habrán podido apreciar, algunos de los rubros de gastos que tenemos que cargar están con otro color de fuente. Estos que están en colorado los vamos a dejar para el final y vamos a concentrarnos ahora en el valor del arrendamiento. El valor del arrendamiento se expresa en dólares por hectárea por año y este valor siempre tiene que figurar, por más que el campo sea propio. Cuando efectivamente se paga un arrendamiento por todo o una fracción del campo, eso es muy fácil porque uno conoce el valor del arrendamiento y lo único que tiene que hacer es colocarlo aquí. Para nuestro ejemplo, $180 por hectárea por año y supongamos arrienda la mitad de la superficie y la otra mitad es propia. En el caso de que el campo sea propio en su totalidad, el valor del arrendamiento no lo conocemos porque no estamos pagando, pero podríamos poner aquí el valor que recibiríamos si el día de mañana decidiéramos alquilar todo nuestro campo
a un tercero. Esto operará como un valor de referencia para calcular el costo de oportunidad del capital tierra. Vamos a volver entonces sobre los rubros de gastos que nos faltan, que son estos que están en colorado. En los dos primeros vamos a tener que detallar los gastos por mano de obra, tanto mano de obra familiar como mano de obra de empleados. En ambos casos, si queremos ingresar este valor directamente aquí, tenemos que ponerlo como porcentaje de la venta de leche. El cobro de un porcentaje del cheque de la leche como retribución al trabajo es muy común en algunos países de Sudamérica. En el casillero que sigue tenemos que poner un monto por hectárea y por año que corresponde a otros gastos directos. Esto es, todos los gastos directos que no son mano de obra, no son alimentación y no son gastos de maquinaria asociada a la explotación lechera. Todos los mencionados ya fueron calculados y nos pueden estar faltando algunos otros rubros que están detallados en este mensaje emergente y que después se pueden consultar también en una hoja auxiliar que veremos más adelante. Del mismo modo, para los otros gastos de estructura también tenemos que poner un monto por hectárea y por año que corresponde a todos los gastos de estructura que no son arrendamiento. Aquí tenemos un listado en el mensaje emergente que ustedes pueden consultar cuando estén usando el modelo y también pueden referirse a la página auxiliar a la que nos dirigiremos a continuación. Para ir a la hoja auxiliar entonces volvemos a la página de inicio y en el último botón celeste podremos acceder a esta hoja que es la que nos va a servir para cargar todos esos rubros de gastos que en la hoja 5 estaban en colorado. Está aquí la sección de mano de obra con la discriminación de mano de obra familiar y mano de obra de empleados. Sigue la sección de otros gastos directos con todos los ítems que aparecían en el mensaje emergente de la página 5 y finalmente otros gastos de estructura donde están todos esos ítems ya detallados. Para todos los casos vamos a ingresar con los montos mensuales de cada rubro. Con un poquito de rock and roll voy a ir cargando los valores del ejemplo. Una vez que ya se han terminado de cargar los valores mensuales de los distintos rubros, ya tenemos los valores con los cuales se debe ingresar a la hoja 5. Para no estar copiándolos manualmente, podemos recurrir a estos botones de aquí arriba. El primero, el de la izquierda, va a copiar todas las secciones, la sección mano de obra, la sección otros gastos directos y la sección otros gastos de estructura, las tres al mismo tiempo a la hoja 5. Y si no, podemos copiar por sección en forma separada en el caso de que solamente hayamos usado parcialmente esta planilla. Vamos a utilizar la opción de copiar todos los totales a la hoja 5 de resultados económicos. Hacemos clic y como podemos ver ya están copiados los porcentajes que corresponden a la mano de obra familiar, a la mano de obra de empleados. Está copiado el monto por hectárea que corresponde a otros gastos directos y también está copiado el monto que corresponde a otros gastos de estructura. Volvamos por un instante a la hoja auxiliar. Es importante entender que esta es una hoja auxiliar. No es imprescindible completarla para llenar los datos requeridos en la hoja 5. Si estos datos estuviesen calculados por otra vía, se pueden completar en forma manual en la misma hoja 5 en forma directa. No obstante, si hicimos el esfuerzo de completar toda esta planilla, tendremos un pequeño premio que es acceder a algunos gráficos que nos pueden mostrar cómo se comportan los diversos rubros de otros gastos directos y otros gastos de estructura. Fíjense, los $35,20 por año de otros gastos directos están distribuidos de esta forma, del mismo modo para los otros gastos de estructura. Aquí podemos ver cuáles son los subrubros de mayor peso. Volvemos entonces hacia arriba.
Los valores cargados, que son los que corresponden a este ejemplo, van a ser guardados con la simulación una vez que le demos la opción de guardar. Si en algún momento nos interesa volver a abrir esa simulación para trabajar sobre ella o para usarla sobre otro predio de similares características, tengamos en cuenta que estos valores quedaron fijos de la simulación anterior y pueden no tener nada que ver con la nueva simulación, por lo cual hay un botón que nos permite limpiar esta planilla en forma completa para volverla a cero. Lo podemos hacer antes de guardar, en el caso de que ya querramos evitar alguna confusión, o lo podemos hacer siempre antes de recurrir a esta planilla cuando estemos en simulaciones nuevas que se basen en alguna simulación previa. Volvemos entonces a la hoja 5 para comenzar a interpretar los resultados económicos. Como ustedes pueden ver, a pesar de que yo limpié la planilla auxiliar, aquí siguen los valores que yo había copiado previamente. Ya estamos entonces en condiciones de interpretar los resultados económicos. Aquí, con el mismo formato que vimos antes, los ingresos brutos, podemos ver los gastos, divididos en gastos directos y gastos de estructura, también expresados por hectárea total del predio o por hectárea vaca total, y a su vez también expresados como porcentaje del ingreso. Como vemos, los gastos directos representan el 71,5% del total de ingresos y los gastos de estructura representan el 8,1% del total de ingresos. Esto hace un 79,5%, con lo cual está quedando un 20,5% libre de gastos. Si vamos al recuadro celeste, veremos aquí todas las medidas de resultados económicos. Al igual que lo visto para ingresos brutos y gastos, también vemos aquí la expresión por hectárea total del predio y por hectárea vaca total. Para refrescar el significado de estas medidas de resultados económicos, vamos a verlas en forma gráfica. La primera columna representa el total de los ingresos brutos. En la segunda se ve, en el color verde, el margen bruto, que es el resultado que queda luego de haber debitado de los ingresos brutos los gastos directos. Si al margen bruto le restamos los gastos de estructura, nos queda en la tercera columna el resultado operativo, ese 20,5% libre de gastos que habíamos mencionado anteriormente. En la cuarta columna, al resultado operativo, le restamos las amortizaciones. Nos queda entonces una medida de resultado que se llama ingreso neto, también conocida como resultado por producción. Si al ingreso neto le restamos los costos de oportunidad del capital, nos queda el resultado neto, en este caso 2,1%. Este resultado neto también se conoce como beneficio neto. La medida de resultados más utilizada en la actividad agropecuaria es el ingreso neto. Esto es el dinero que realmente le queda disponible al productor una vez que ha cubierto los gastos directos, los gastos de estructura y las amortizaciones. Si nos situamos en el resultado neto, esta es una mirada más de largo plazo, algo que se acerca más a la perspectiva de un inversionista o de un accionista. Si vemos las expresiones de costo de producción, el costo de corto plazo estaría a el nivel del ingreso neto y el costo de largo plazo estaría al nivel del resultado neto. Para el caso de la rentabilidad por producción es el ingreso neto sobre el capital. Finalmente hay aquí otros índices que pueden resultar de utilidad que relacionan los costos de alimentación, tanto del rodeo como de vacas en ordeñe, con el ingreso por venta de leche. Volvemos entonces a la página de inicio para seguir interpretando resultados económicos. Vamos a dirigirnos entonces a la hoja número 6 de estimación de totales. Esta es una hoja totalmente de resultados. Hasta aquí todos los resultados, tanto físicos como económicos, estaban expresados para una hectárea. Esto sirve para comparar predios de diferente tamaño. No obstante, si queremos simular un predio en particular, puede interesar conocer los valores absolutos, tanto de los resultados físicos como de los resultados económicos. Esto es lo que hace esta página. Lleva los resultados por hectárea a el tamaño que nosotros ingresamos del predio en la página 4. Volvemos entonces a la página de inicio para seguir con la interpretación de resultados económicos.
Vamos a pasar por alto momentáneamente la hoja número 7 de KPIs, a la cual volveremos al final, y nos vamos ahora a la hoja 8 de estructura de costos. Esta es una hoja totalmente de resultados y en ella podemos analizar los costos un poquito más profundamente. En la primera columna está la conceptualización clásica de los costos, gastos, más amortizaciones, más intereses. En la segunda columna se van abriendo algunos de ellos en sus componentes. En la tercera columna ya cada uno de los componentes se va desglosando en los rubros que lo componen. Y luego vienen distintas expresiones de los valores de esos rubros, en dólares por hectárea por año, dólares por litro, dólares totales, absolutos, por año, porcentaje del costo o porcentaje del ingreso. En el gráfico de abajo se analizan los gastos de estructura están en la parte superior, los gastos directos están en la parte inferior y se puede ver gráficamente el peso que tiene cada rubro sobre el total de gastos. Volvemos entonces a la página de inicio para dirigirnos a nuestra última parada de este bloque, que es la hoja número 9 de escenarios de precios de la leche. Esta hoja nos permitirá analizar el riesgo que tiene el sistema que estamos simulando de tener un resultado económico negativo ante diferentes escenarios de precios de la leche. En el recuadro que se encuentra arriba y a la izquierda tendremos que ingresar un valor mínimo y un valor máximo esperable para el precio de la leche, pensando en una serie relativamente extensa de años. Supongamos para el ejemplo un valor de 14 centavos de dólar como precio mínimo y un valor de 35 centavos de dólar como precio máximo. Cuando ingresamos estos valores, se construyen 1000 escenarios aleatorios de precios y se calcula para cada uno de esos escenarios el ingreso neto que obtendría el sistema que hemos simulado. Como vemos aquí, puede obtener valores negativos cuando el precio va por debajo de cierto valor. ¿Por debajo de qué valor? De este. 21,2 centavos de dólar es el precio de indiferencia para el ingreso neto. Y en el gráfico de probabilidad acumulada podemos ver que tenemos un 20,6% de probabilidades de obtener un ingreso neto negativo con el sistema tal cual está simulado. Es decir, con las variables que hemos definido para este sistema, 1 de cada 5 años este sistema puede perder dinero evaluando ese resultado a nivel de ingreso neto. Si nos vamos un poquito hacia abajo, tendremos un análisis idéntico, pero ya a nivel de resultado neto. En definitiva, la cosa empeora aún más porque el resultado neto, recordemos, debe también cubrir el costo de oportunidad del capital. Para las variables simuladas en nuestro sistema, tenemos un 55,4% de probabilidades de obtener un resultado negativo ante diferentes escenarios de precio.